Yo creo que la comunicación que tiene que ver con la solidaridad y con todo el trabajo enorme de la cooperación en el mundo, la cooperación internacional, siempre se ha enfrentado a una contradicción tremenda. En los medios convencionales, en los grandes medios y sobre todo en la televisión, es muy difícil situar contenidos que no tengan garantizada una buena acogida del público, una buena audiencia, ¿no? Entonces, el ejercicio al que yo me he enfrentado muchas veces es el de intentar demostrar a los responsables de esos medios, sobre todo en mi caso de la televisión, que eso era posible. Es decir, que esa combinación de contenidos que ellos llaman profundos, ¿no? Es decir, contenidos que tienen que ver con intereses sociales, con causas, son compatibles con el interés de la gente porque es posible encontrar un lenguaje narrativo que así lo consiga, es decir, que lo aproxime, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la crisis no es nueva. Lo que es nuevo es que ahora ni siquiera se plantea el debate de a ver cómo lo cuentas, porque ahora es muy difícil siquiera conseguir un espacio hipotético para poder intentar contarlo bien. Yo creo que sin comunicación el desarrollo humano estará lastrado siempre. Creo que la historia demuestra que el desarrollo humano, y sobre todo en la escala local y luego proyectándose hacia escalas más amplias, pero depende esencialmente de la comunicación. La comunicación es un factor multiplicador. En la comunicación se genera la interacción, el intercambio de ideas. En la comunicación se obtiene una perspectiva, incluso si estamos hablando de un desarrollo local, la comunicación nos permite contemplar nuestro espacio, pero dentro de un espacio más amplio, ¿no? No vivir en un encierro, en una autocracia ideológica o de otro tipo, incluso económica, ¿no? Eso es, aparte de todo, es inviable en los tiempos que corren, ¿no? ¿Y cómo se rompe eso? ¿Cuál es el arma principal y más efectiva? La comunicación, ¿no? De modo que la comunicación no es un ejercicio complementario, no es un divertimento, aunque puede tener componentes que sean para el entretenimiento y para el divertimento, pero es sobre todo una herramienta que tiene que ver con los sistemas de convivencia social y de convivencia social democrática, ¿no? Es una institución de la democracia, la comunicación. Estamos viviendo un momento apasionante. Lo que ocurre es que es un momento que tiene muchos elementos de convulsión y de confusión, ¿no? Pero si se mira bien, confusión es fusión con, es decir, se están fundiendo experiencias y vivencias muy diversas y eso crea esa sensación de desconcierto, ¿no? Si somos capaces de tomar un poco de perspectiva y de extraer lo mejor de este momento, yo creo que lo mejor de este momento es precisamente la participación. Fíjate, yo soy un profesional que empezó su trayectoria a final de los años 60, casi al calor de mayo del 68 francés, y yo entonces era lector, por ejemplo, de Bertolt Brecht, que decía, hablando de la radio, el día que la gente pueda comunicarse con la radio, se producirá una gran revolución. Bueno, hoy no es concebible la radio sin la participación de los oyentes. Hoy esa participación además no se produce solo por la vía telefónica, sino que casi todos los programas tienen un permanente retorno, un permanente feedback a través de la pantalla del ordenador que introduce todos los flujos de redes sociales, pero además en tiempo real. Bueno, eso todavía no ha pasado en la televisión, pero ya hay condiciones tecnológicas para que ocurra, la famosa, bueno, no tan famosa todavía, pero la incipiente Hybrid TV, la televisión híbrida, que va a permitir pues mirar la televisión, pero también hablarle, ¿no?, a la televisión, y no solo que la televisión nos hable, es decir, romper el discurso unilateral, ese discurso
literalmente imponente, porque se imponía sin darnos oportunidad, y convertirlo en una interlocución, ¿no? Todo eso es apasionante y ese es el momento en el que estamos y que debemos, yo creo que optimizar, que debemos aprovechar todos los elementos, sobre todo el más valioso, insisto, que es el de la participación. ¿Erradicará eso completamente la necesidad de liderazgos? No. Creo que es fundamental, se ha visto en el movimiento del 15M, que lo que colectivamente se expresa por parte de mucha gente, luego sea posible, la comunicación. Y esa comunicación la tiene que hacer alguien, le tiene que poner cara, ojos, y se llamará de alguna manera, tendrá algún perfil determinado. Por tanto, estamos hablando, aunque desde la esencia, por ejemplo, del movimiento 15M, eso repugne, pero estamos hablando de un liderazgo. Hay que distinguir entre los buenos y los malos liderazgos. Los buenos liderazgos son los que responden de una manera coherente a quienes les promueven a esa posición, pero esa posición es necesaria. Bueno, yo creo que es muy complejo responder a qué déficit principal tenemos o qué déficit en términos de comunicación hay desde las ONGs hacia el resto de la población. Es muy difícil y sería un poco pretencioso simplificarlo en una respuesta así unívoca, ¿no? Yo sí que me permitiría dar algunas pistas. Para mí lo importante, y lo es desde mi posición de periodista y de comunicador, es no olvidar que lo que hacemos es para la gente y por la gente. Creo que esa premisa debe presidir también el trabajo de quienes trabajan en la cooperación y por la cooperación. Abandonar quizá un poco el discurso que tiende a cerrarse e incluso a encriptarse hasta terminológicamente, y pensar que la sociedad, es decir, la gente corriente, que es la que finalmente puede garantizar el futuro de esa cooperación, tiene que entenderlo, tiene que conocerlo y tiene que entenderlo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí, se esclarecen bastantes cosas. Se esclarecerá qué queremos comunicar, es decir, qué historias, y también cómo lo tenemos que hacer para que la gente lo entienda bien y de una forma accesible. Tenemos que hacer accesible la comunicación de aquello en lo que empeñamos un esfuerzo enorme, ¿no? A veces tiene una gran complejidad, pero esa complejidad hay que saber traducirla en un lenguaje accesible, repito.